Saludo a todos mis seguidores en el canal, como siempre yo pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes que se suscriban, den like y compartan para que mis videos lleguen a más personas. Hoy como siempre, tratando acerca de la realidad de Cuba. Hoy voy a deslizarme hablando acerca de la situación de Cuba con relación a todos los movimientos estos terroristas de América Latina y un poquito más allá, porque tenemos que acordarnos de que Cuba ha intervenido en la guerra de Etiopía, de Angola, de Zimbabue, del Congo, es decir, que ha tenido ejércitos infiltrados en todo el África. Pero también hay que saber que Cuba ha sido quien ha patrocinado las guerrillas de Colombia, las guerrillas en Venezuela y todos los movimientos estos que han habido como Tupamaro, todos terroristas, violentos. Y muchos de ellos, como los etarras y todos estos de España que tienen sus guaridas en Cuba, ya van a pasar vacaciones y a pasar escuelas y cursillos para venir a desestabilizar los países de origen de ellos. El problema a que yo me quiero referir hoy es que lo que está pasando ahora mismo en Ecuador, que inmediatamente que salieron las denuncias de que hay cubanos infiltrados en el Ecuador, sale inmediatamente el gobierno y el partido cubano, no, que ellos son los santos, ellos no, eso es mentira, están hablando mal de ellos. Hay noticias así, por ejemplo, dice esta noticia: Ecuador investiga presunta participación de cubanos en protestas violentas. De antemano los han capturado y están presos. Pero si seguimos buscando, vamos a ver que esto no es solo en Ecuador. Cuando se formaron las protestas ahora recientes también en Argentina, que querían derrocar el gobierno recién electo de Milei, porque es que no quieren nada, todo lo quieren que sea comunismo. Dice: el gobierno de Milei confirma, no dice otra cosa, confirma presencia de agitadores cubanos y venezolanos en Argentina. De estos están presos por allá y se ha demostrado que hay cubanos metidos en cualquier parte del mundo, que haya un gobierno que sea elegido democráticamente y que sea opuesto al comunismo, a los dictadores. Si seguimos y vamos a ver cuando las revueltas del gobierno anterior en Chile, dice, medios chilenos aseguran que cubanos y venezolanos estaban tratando de desestabilizar y causando daños y destrozos. Dice, fuentes de inteligencia indicaron al diario La Tercera que están investigando si estas personas tienen vínculos con los servicios secretos del castrismo y el chavismo. Es decir, que donde quiera. Pero el problema de lo bonito de esto es que siempre salen los dictadores a decir que no, que ellos no tienen nada que ver con eso, que ellos no han enviado cubanos, cuando todo el mundo sabe que Cuba es el centro de entrenamiento de todos estos grupos de protestas en el mundo, auspiciado por la dictadura y upada por muchos organismos internacionales, que de eso vamos a hablar después. Dice, Cuba es acusada de formar disturbios en la región. Es otra noticia más. Es decir, que donde quiera que llegamos, si nosotros seguimos analizando, nos podemos acordar también de cuando Bolivia estuvieron las revueltas, que Evo Morales quiso robarse las elecciones, es decir, no permitir que saliera electo el otro, volverse a postular y salir él obligando las elecciones de Bolivia. Pues entonces también encontraron a cubanos, supuestamente médicos y otros funcionarios, pagando para que los protestantes salieran a la calle. Pero pudiéramos seguir enumerando y enumerando y enumerando casos. Es el caso de que ahora, cuando los cubanos se destapó que estaban yendo a Ucrania
a pelear con el ejército ruso invadiendo a otro país, invadiendo Ucrania. Entonces ellos dicen, no, no queremos injerencia en Cuba, no porque la injerencia, no porque los terroristas. Bueno, ¿y ellos qué cosas son si han invadido al mundo entero? No podemos olvidar las frases aquellas de Fidel Castro, del tirano mayor, cuando gritaba a pulmón abierto, debemos crear 1, 2, 3, muchos Vietnam. Es decir, abrir muchos frentes de guerra contra los Estados Unidos, porque el objetivo era pelear contra los Estados Unidos, pero cuando estaba planteando esto, lo que estaba haciendo era creando frente en contra de los gobiernos electos de América Latina y cualquier otra parte del mundo. Esos eran los ejércitos creados, los frentes que habían que crear, los muchos Vietnam, porque como Vietnam peleaba con los Estados Unidos, donde quiera que ellos derrocaran un régimen en América Latina o en otra parte del mundo, Fidel decía que era un frente contra el imperialismo, era un Vietnam contra el imperialismo. Esto hay que seguir analizando porque lo curioso de esto es que todo esto está armado, está ocupado por las organizaciones internacionales, que todos los países, incluso los de derecha, están dando dinero para que sean sancionados. El mejor ejemplo, el típico ejemplo aquí, y después vamos a hablar ahora con relación a Ecuador, cuando El Salvador, Bukele se instaura en el poder y empieza a presionar a la delincuencia, inmediatamente saltaron las organizaciones internacionales a pedir derechos humanos de los delincuentes, derechos humanos de los asesinos, pero nunca pidieron derechos humanos de las familias que ellos mataban, que ellos extorsionaban, que les robaban sus bienes, que les violaban sus niñas. Pero no, para eso, para el pueblo no hay que pedir derechos humanos, hay que pedir derechos humanos para los delincuentes. Y bueno, yo me alegro mucho porque Nayib Bukele es un presidente que tiene los pantalones bien puestos y le supo gritar de frente, decirle de frente a todas estas organizaciones internacionales que los derechos humanos que había que respetar eran los del pueblo y que él no tenía por qué respetar derechos humanos a delincuentes y asesinos que estaban acabando con la población. Ahí se mantiene Nayib Bukele y ha acabado la delincuencia en el país, ya de ser el país más inseguro de América y del mundo prácticamente, es el más seguro de América y casi que compite con el más seguro del mundo. Ahora vamos a escuchar, o vamos a leer dos mensajes, uno de la Comisión de Derechos Humanos y otra de la ONU. Vamos a empezar por los derechos humanos. ¿Qué es lo que yo digo? Esta gente asociada al foro de Sao Paulo, de Davos, o de lo que ustedes quieran llamarle, porque para mí todos son el mismo. El de México, todo es un grupo de países que se han comprado con la Unión Europea, que también tenemos muchos miembros en la Unión Europea comunistas, que están tratando de llevar a cabo campaña contra la derecha que defiende los derechos, que sí defiende los derechos humanos. Y esto para mí, estos son delincuentes que defienden a los delincuentes, no defienden derechos humanos. Dice Ecuador, Consejo de Derechos Humanos condena los hechos de violencia en cárceles, los atentados con explosivos y todo el accionar planificado del crimen organizado. Suena bonito eso. Llama a la investigación diligente de los hechos. A la vez, escuchen ahora, informa que sigue monitoreando la situación de los derechos humanos durante la vigencia de estado de excepción, decretó el 8 de enero y ampliado el 9 de enero. Analicemos esto aquí. Él dice que bueno, que hay que está en contra de la violencia y de todo esto que han hecho los terroristas estos que se metieron hasta emisoras y golpearon y le pusieron hasta
dinamita en el bolsillo a locutores para que mandaran a salir la policía, que de esto hay muchos videos, pero entonces termina pidiendo, a la vez informa que siguen monitoreando ¿a quién? A la parte del gobierno que está luchando contra los delincuentes. A ellos no los pueden monitorear, a ellos no los pueden seguir, pero al gobierno sí, intimidando al gobierno para que no tomen medidas contra los delincuentes, es decir, que los traten como señoritas. Pues no puede ser. Si queremos liberarnos de los delincuentes, hay que tratarlos como delincuentes. La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna debe ser extraordinariamente justificada. Hay que justificarse incluso para ponerle unas esposas a un delincuente. Y si viene a matarte, tú darle un tiro a él y matarlo. Es decir, que no puede usarse violencia contra esa gente. Excepcional. Dice que no puede ser, que tiene que ser justificada, excepcional, temporal, restringida y subordinada y complementaria a las fuerzas civiles con regulación y control. Es decir, que obliga o quiere obligar, porque hace falta que sigan apareciendo los fiscales que le digan, no, vete cáele atrás a los delincuentes y después hablamos de esto. Es decir, que pide que se respete, que se trate con mano suave, que no se le ponga una esposa prácticamente, que no se vaya a llevar a una cárcel, que no se le... ¿Hasta dónde han llegado la bajeza de los derechos humanos? Bueno, pero es que, lógico, tiene que ser así. ¿Tú sabes por qué? ¿Quiénes dirigen los derechos humanos? ¿A quiénes han puesto a dirigir los derechos humanos? A Cuba y Venezuela y Nicaragua. ¿Y a quiénes va a defender Cuba, Venezuela y Nicaragua si ellos son los principales terroristas del mundo, incluso con su pueblo? Díganme qué hizo Cuba el 11J con los niños y jóvenes que estaba. Le entraron a tiro, le dieron palos, le echaron perros. Y milagro, yo no vi ningún comunicado de los derechos humanos defendiendo a esos niños, que incluso todavía hay muchos presos, incluso en celdas de castigo, que no hay forma de incluso los padres visitarlo. Incluso la mujer de José Daniel Ferrer, que no pudo llegar ni a la movilización, a las protestas, lo cogieron antes, la tienen restringida, que no puede ni ella ni sus hijos ver a Daniel Ferrer. Incluso las visitas matrimoniales, que las respeta el mundo entero, a ellos se las tienen suspendidas. Pero seguimos, vimos los derechos humanos, ahora vamos a ver Naciones Unidas, la ONU, dice, Naciones Unidas, Ecuador, dice, el sistema de Naciones Unidas transmite un mensaje de profunda solidaridad al pueblo ecuatoriano, muy bonito, al pueblo ecuatoriano, le manda un mensaje de solidaridad, en la ONU, dice, expresa su preocupación por el deterioro de la situación de la seguridad en el país. Sí, y vamos a partir de que quienes provocaron la inseguridad en el país. Condena enérgicamente los graves actos de violencia criminal y reitera su apoyo a las instituciones nacionales. Bueno, hasta ahí todo sonó muy bonito de parte de la ONU. Pero escuchemos ahora, dice, igualmente hace un llamado a que la situación se resuelva dentro del marco del Estado de Derecho, en pleno cumplimiento por los derechos humanos. Volvieron al mismo tema de los derechos humanos, de la Organización de Derechos Humanos, y valga la redundancia, porque uno y el otro es lo mismo, que son organizaciones filtradas por las dictaduras comunistas del mundo. ¿Quiénes la dirigen? Como dije antes, aquí en estos mismos países, los fundamentales cabezas que encabezan estas organizaciones, pues la dictadura cubana, que incluso estuvo presidiendo los derechos humanos en la ONU, la de Venezuela, la dictadura venezolana, que también tuvo su tiempo en la dirección de los derechos humanos, y Nicaragua. Ahora, pide, sí, que
que se actúe y que se defienda los derechos de la población y que se proteja a la población. Pero ¿cómo se va a proteger la población? Si no se mete en cintura al delincuente, si no se le mete esposa, si no se lleva a prisión, si no se le reduce la comida, si no se le quitan los televisores de las cárceles, si es lo que hay que hacer, es la única forma de controlarlo. Están desde las cárceles, por respetarle todos estos derechos humanos, como lo dijo Bukele, están dirigiendo la desestabilización del país, desbaratan, mandan a hacer atentados, amenazan a jueces, amenazan a fiscales. Es decir, que no es que amenacen, vamos a hablar más claro, es que asesinan cuando estas personas no se doblegan ahí. Y vuelvo a decir, como dijo Bukele, si siguen y hacen huelga, hacen protesta, cualquier cosa que hagan, pues les quito la comida. Los tiene controlados, los tiene blanditos. Ya he visto, porque esto es otra cosa, si no se toman medidas duras, no se van a rehabilitar. Ya hay muchos de estos que están en Salvador, que incluso ya están saliendo a la calle a trabajar. ¿Por qué? Porque se han comprometido de verdad a cambiar su modo de vida. Pero si no se presiona, los cabecillas, yo diría que en casos extremos, lleva fusilarlo, porque no podemos mantener una gente que no se quiere rehabilitar comiendo en una casa. ¿O es que acaso Fidel no entró matando personas desde que se trepó a la sierra? No, de mucho antes, era joven y mataba, le llamaban gatillo alegre, hasta el día mismo que murió estuvo firmando sentencia de muerte. Y hoy Raúl y Canel dicen que la pena de muerte está vigente en Cuba y que si cualquiera de estos muchachos que quiera salirse un poco del carril que ellos quieren, es decir, que sean sumisos, pues ellos los pueden fusilar por terrorista, desacato, cualquier medida que le quieran imponer. Pero para esta gente no se pronuncia la ONU, no se pronuncia la OEA, no se pronuncia la Comunidad Económica Europea y no se pronuncia nadie. ¿Por qué? Porque ellos están dirigidos, o mejor dicho, ellos están dirigiendo estas organizaciones, infiltrados en estas organizaciones. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar si seguimos permitiendo que estas organizaciones de poder, porque vamos a llamarlas así, de poder, sigan controlando los países cuando la derecha, con una gran batalla que ha tenido que liberar, va logrando tomar el poder por el voto, no por las armas como lo hacen ellos, y entonces nos los vamos a dejar, no se puede arrebatar el poder de estos asesinos, porque hay que llamarlos así, son asesinos, los que van arriba de la población, le cobran coima, les amenazan, le roban las hijas, le meten a las pandillas a sus hijos menores, porque es lo que es como se vive. Y arriba de esto, otros gobiernos también que tienen una delincuencia desbocada en el país, como es el caso de México, defendiendo a los dictadores y defendiendo a los movimientos. No, derechos humanos es del que trabaja, derechos humanos es del que estudia, derechos humanos es el que se sacrifica todos los días por la patria, no el de los delincuentes. Para mí, que el derecho humano del delincuente es purgarla bien purgada en una cárcel, en el mejor de los casos. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse, compartan, den like, ayúdenme a que estos videos lleguen a más personas. Patria y vida, mis hermanos, y si Dios nos lo permite, nos vemos mañana de nuevo.